Bloque número 6. El alma humana y la muerte. Doctrina número 44. La vida eterna es la recompensa que reciben los que sirven a Dios con amor desinteresado hacia Él, poniendo su fe en Él y en su Hijo Jesús. Esta preciosa verdad bíblica está ampliamente fundamentada en los siguientes versículos bíblicos que vamos a examinar a continuación. Comenzaremos, por lo tanto, leyendo lo que nos dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36, que dice así: El que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna. El que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Bueno, este versículo declara que si tenemos fe en el Hijo, lo que implica obedecerle, tendremos vida eterna. ¿Por qué sabemos esto? Porque luego dice el versículo, el que desobedece al Hijo no verá la vida. Por lo tanto, aquí la Biblia es muy clara. Equipara a tener fe con obedecer. No tener fe es desobedecer. Por lo tanto, para tener fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, tenemos que obedecer sus mandatos. Y hacer eso nos llevará a la vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna, como dice este versículo, es una recompensa que recibiremos si servimos a Dios y a su Hijo Jesús con amor desinteresado hacia ellos. Tenemos que obedecerles poniendo nuestra fe en ellos. Y de esta manera obtendremos vida eterna. Ahora vamos a leer el capítulo 11 de este mismo Evangelio de Juan, en esta ocasión los versículos 25 y 26, que dicen así: Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que ejerce fe en mí, aunque muera, llegará a vivir, y todo el que vive y ejerce fe en mí no morirá jamás. ¿Crees tú esto? Según estos versículos, Jesucristo declara que Él es la resurrección y la vida. Es decir, solo podemos obtener resurrección a través de Jesús. La resurrección solo es posible a través de Él. Inclusive aquellos que resucitaron en la época precristiana. La Biblia da algunos ejemplos de ellos. También se hizo mediante Cristo. Porque Cristo es el medio para todo, dice la Escritura. Cristo todavía en la época precristiana no había bajado a la tierra, pero es que vivía en el cielo. La cuestión es que Jesús, ayer, hoy y siempre, es el único medio para la resurrección y para obtener vida eterna. Ahora, ¿la resurrección es automática? ¿Se le da la resurrección a cualquiera? Dice aquí, el que ejerce fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Por lo tanto, para poder volver a vivir después de haber muerto, para poder resucitar, tenemos que haber ejercido previamente fe en Jesús. Aquellos que van a resucitar durante el reino de 1000 años en condición de injustos tendrán que demostrar su fe en Jesús si quieren seguir viviendo y superar con éxito la prueba final al final de los 1000 años. Por lo tanto, es indispensable para todos los que queramos vivir para siempre tener fe en Jesús. Dice, y todo el que vive y ejerce fe en mí no morirá jamás. ¿Crees tú esto? Bueno, yo sí lo creo. La verdad, sí lo creo. Yo sí creo que si ejerzo fe en Jesús, viviré para siempre. Y aun cuando muera, Él me resucitará. No solamente porque creo en Él, porque lo acepto como mi Redentor, mi Salvador, como el Hijo de Dios, acepto las verdades bíblicas, sino porque obedezco sus mandatos. Dejo que Él me gobierne y hago lo que a Cristo le agrada. Hasta ese grado llega la fe en Jesús. Por lo tanto, si queremos tener la recompensa de vida eterna, tenemos que servir a Dios y a su Hijo Jesús con amor, obedeciéndoles, y de esa forma demostramos fe en ellos. Ahora vamos a leer el capítulo 14, versículo 1 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, versículo 1, mire lo que aquí leemos. No se les perturbe el corazón, ejerzan fe en Dios, ejerzan fe también en mí.
Si alguien piensa que aquí solo es cuestión de tener fe en Jesús, cuidado, no es simplemente tener fe en Jesús, también hay que tener fe en su Padre Jehová. Hay que tener fe en Dios y fe también en Él. Jesús lo dijo así en Juan capítulo 14, versículo 1. Por lo tanto, tenemos que tener fe tanto en el Padre como en el Hijo, tanto en Dios como en su Hijo Jesús. Y ya sabemos que esa fe implica obedecer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Cristo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, es fundamental. No importa si esperas vivir para siempre en el cielo o en la tierra, todos tenemos que demostrar nuestra fe con obediencia a los mandatos de Jehová y de Jesús que están escritos en la Biblia. Vamos a leer ahora el capítulo 15, versículo 10. Dice: si observan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he observado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Bueno, aquí claramente Jesús lo dice. Tenemos que observar sus mandamientos, obedecer lo que Él nos pide. Si nosotros obedecemos lo que Él nos pide, Él nos amará. Y si nos ama, nos va a dar vida eterna. Porque Jesús hizo eso. Jesús observaba los mandamientos del Padre. Lo hizo especialmente mientras estuvo en la tierra. Lo ha hecho siempre, mientras también ha estado en el cielo, incluso hasta el día de hoy. Pero cuando estaba en la tierra, sometido a las burlas, el hostigamiento de sus enemigos, hasta que terminaron asesinándolo, Él no le tembló la mano, continuó firme en observar los mandamientos del Padre, y por eso es que el Padre lo amó y lo resucitó al tercer día. Desde hace ya unos 2000 años atrás, Cristo disfruta de vida inmortal e incorruptible. Ya la muerte no tiene autoridad sobre él. A diferencia de la época precristiana, donde Cristo, como cualquier ángel, tenía vida eterna, pero la muerte podía tener autoridad si es que él no obedecía a Jehová. Como él ha demostrado indudablemente su amor a Jehová en las circunstancias más penosas que podamos imaginar, como bien narran los evangelios, todo lo que él sufrió antes de morir, él demostró obediencia al Padre, observó sus mandamientos hasta el final. Y por eso el Padre lo amó y lo resucitó. Pues nosotros tenemos que hacer igual. Jesús dice, si observan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Tenemos que observar los mandamientos de Jesús y los mandamientos de su Padre Jehová, que están escritos en la Biblia. Si obedecemos lo que dice la Biblia, ellos nos amarán y nos dará vida eterna, que es la recompensa final. Versículo 14 dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que les mando. Así que ya no es solamente cuestión de ¿eres ungido o de la gran muchedumbre? ¿Tienes esperanza de vivir en el cielo como hijo de Dios o de esperanza de vivir en la tierra como amigo de Dios? Es que seas amigo o seas hijo, para todos el requisito es el mismo. Tienen que hacer lo que les mando, dice Jesús. Tenemos que obedecer. Es que aquí no es cuestión de decir Señor, Señor, pero luego haces cosas que a Dios no le agradan. Entonces ahí está el problema. No, así no funciona esto. Si queremos tener vida eterna, si queremos que Dios nos ame, tenemos que obedecerle. Tenemos que servirle con amor desinteresado, poniendo nuestra fe en Dios y en su Hijo Jesús, obedeciendo sus mandatos que están escritos en la Biblia. Tenemos que hacer lo que ellos nos mandan. Ahora vamos a leer lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 17, 18 y 22. Vamos a leer primero el 17 y 18 que dice, pero gracias a Dios que ustedes eran esclavos del pecado, pero se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fueron entregados. Sí, habiendo sido libertados del pecado, vinieron a ser esclavos de la justicia. Aquí dice claramente Pablo por inspiración divina que aunque en el pasado, antes de conocer la fe cristiana teócrata verdadera, pues éramos obedientes al pecado, éramos esclavos del pecado, porque
cometíamos una serie de acciones que a Dios no le agrada, pero al conocer el mensaje de Cristo, nos hicimos obedientes de corazón a esa enseñanza que nos han entregado los que escribieron la Biblia, bajo el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí deja claro que tenemos que ser obedientes de corazón. Ojo, no se trata de obedecer porque me lo piden, porque el pastor de la congregación, el anciano de congregación me lo pide, porque el siervo ministerial me lo está diciendo. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Una obediencia así como a empujones. No, obediencia de corazón. Es decir, nos tiene que nacer de nosotros mismos el deseo de obedecer, porque realmente nos nace hacerlo, porque realmente queremos obedecer. Si nosotros de corazón queremos obedecer a Jehová y a Jesús, obedecemos sus mandamientos, ahí es cuando vamos a ser esclavos de la justicia. Ahí es cuando nos vamos a librar del pecado, de las cosas que a Dios no le gustan. Pero claro, si tú obedeces por fuerza, por presión, pues al final vas a ir a tender al pecado. La cabra al monte, como se suele decir. Claro, porque no lo estás haciendo de corazón. Es decir, hay muchas personas que cuando comienzan a conocer el mensaje de Cristo, bueno, por la presión de la esposa, por la presión del amigo, del familiar, bueno, pues voy a ir a aprender de la palabra de Dios, como a empujones, porque como que me siento presionado, pero de corazón me gusta el pecado, me gusta la fornicación, el adulterio. Entonces, eso no va a tener éxito, no va a tener buen resultado, porque al final vuelves a lo mismo. Si tú quieres librarte del pecado y quieres hacer la justicia de Dios, tienes que ser obediente de corazón, como lo demuestra claramente los versículos 17 y 18 que acabamos de leer. Ahora, si leemos, por ejemplo, el versículo 22, observamos esto también, que dice así: sin embargo, ahora, porque han sido libertados del pecado, pero han llegado a ser esclavos de Dios, tienen su fruto en forma de santidad y el resultado final, vida eterna. Lógico, completamente lógico. Si logramos librarnos del pecado, porque de verdad lo odiamos en nuestro corazón, no queremos practicarlo, y más por el contrario estamos haciendo en nuestras acciones cotidianas lo que a Dios le agrada, obedecemos sus mandamientos, el resultado será santidad en nuestra vida, una conducta santa, que es lo que necesitamos para tener vida eterna, para agradar a Dios. Tienen su fruto en forma de santidad y el resultado final, vida eterna. Entonces la vida eterna es la recompensa que recibimos quienes servimos a Dios con amor desinteresado hacia Él, porque lo hacemos de corazón. No olvidemos lo que habíamos leído en el versículo 17. De corazón. Y como amamos a Dios, amamos a su Hijo Jesús, tenemos fe en ellos dos y queremos obedecer sus mandamientos, tenemos una conducta santa, limpia. Y en esa condición podremos obtener vida eterna, que es la recompensa final. El resultado final, vida eterna. Esto es lo que Jehová nos enseña. Ahora vamos a leer el capítulo 12, de Romanos capítulo 12, el versículo 11, que dice así: no sean holgazanes en sus quehaceres, fulguren con el espíritu, sirvan a Jehová como esclavos. ¿Qué tenemos que hacer para demostrar nuestra fe en Jehová y en su Hijo Jesús? Servirle con amor desinteresado hacia Él, fulgurando en el espíritu. Tenemos que tener fulgor, es decir, tiene que abundar el Espíritu Santo en nosotros, y eso necesitamos poner nuestra iniciativa, porque Dios nos abunda en Espíritu Santo si nosotros mostramos la iniciativa. Tú muestras la iniciativa, verás cómo sientes ese poder por dentro que te va a impulsar a hacer más y más y más y más. Así funciona. Tenemos que servir a Jehová como esclavos. Lo habíamos leído antes, ¿no? En Romanos capítulo 6,
versículo 22, ¿no? Dice, pero han llegado a ser esclavos de Dios. Bueno, queremos seguir siendo esclavos de Dios. Seguir siendo esclavos de Jehová. Dice Romanos 12:11 que hemos leído. Sirvan a Jehová como esclavos. Entonces, claro que el vivir cristiano es una vida de esclavitud, pero es una esclavitud alegre. Algunos apóstatas, en su estupidez mental, dicen, oh, pero es que eres esclavo, porque no tienes la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad del pecado, de andar fornicando con uno con otro, de andar cometiendo adulterio, idolatría, borrachera, terminar con discusiones feroces en el seno familiar, peleas, disputas amargas, enfrentamiento, cólera, ira, altercados, obras de la carne. No queremos eso. Queremos más bien ser esclavos de Dios para tener una conducta santa, para disfrutar de bendiciones. Y para eso tenemos que fulgurar con el Espíritu. Démonos cuenta que el versículo dice que la iniciativa tiene que partir de nosotros. Fulguren con el Espíritu. Es decir, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que el Espíritu Santo pueda animarnos a hacer más y más y más. Dice, no sean holgazanes en sus quehaceres. Una persona holgazana es, por ejemplo, la que, bueno, ay, qué remedio, ¿no? Tengo que salir a predicar. Bueno, yo tengo que salir a predicar. Ya qué remedio, me están empujando. Y aunque sea una vez al mes para que no me molesten. Eso es ser un holgazán. No fulguras. Lo haces porque, bueno, porque tienes que cumplir, quieres quedar bien, que los demás no te vean mal. No, eso tiene que nacer de uno. Claro, entendemos circunstancias personales. Cada quien puede dar lo que puede dar. Pero el corazón que ama a Jehová fulgura, se esfuerza siempre por no ser holgazán, no ser tacaño en los quehaceres de Jehová, sino que le sirve con esclavitud, con fulgor. Eso es lo que Jehová quiere. Y por último, vamos a leer lo que nos dice Santiago capítulo 2, versículo 17. Aquí nos dice Santiago 2:17 lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esto demuestra que para tener fe en Jehová, fe en su Hijo Jesús, tenemos que demostrarlo con obras. Entonces, nuestra fe en Jehová y en Jesús tiene que ir respaldada por obras, porque si no sería una fe muerta. Por eso es que habíamos leído en Romanos 6, 17, 18, una obediencia de corazón. Hay que obedecer. Es que las religiones falsas, como están manejadas por Satanás el diablo, pues tratan de engañar a la gente, apartarla de la verdad bíblica. Entonces ellos hacen creer que, bueno, la fe simplemente es gritar en una iglesia y ya, con eso tú ya eres un santo, todo lo que ellos se quieran decir. La Biblia es muy clara. La fe tiene que ir respaldada de obras. Porque la fe de simplemente hablar, pero luego te comportas mal, eso no es lo que a Dios le agrada. Uno tiene que comportarse bien para que uno pueda demostrar una fe verdadera, una fe sincera. Y eso cualquier persona lo puede entender. Así que la fe tiene que tener obras. ¿Y cuáles son las obras? La que dice la Biblia. Predicar, tener una conducta limpia, santa, ser una persona honesta, no cometer pecados graves, etc. Hay una serie de acciones que uno tiene que tomar. Por ejemplo, como cristianos teócratas también celebramos reuniones cristianas. Llevamos a cabo obras piadosas en favor de la comunidad, comedores populares, donación de ropa y calzado, educación y salud, cada quien dentro del rubro o de la actividad que le permiten sus circunstancias. Pero uno tiene que tener ese tipo de obras para probar que es una fe genuina, una fe auténtica, verdadera, y no simplemente Señor, Señor, como Jesús advirtió. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que nuestra fe tiene que ser genuina, tiene que estar probada con obras. Por lo tanto, al examinar todos estos versículos bíblicos, comprobamos la veracidad de esta doctrina. La vida eterna es la recompensa que reciben los que sirven a Dios con amor desinteresado hacia Él, poniendo su fe en Él y en su Hijo Jesús.